tardes. Vamos a comenzar con el webinar Estimación de Costos, a cargo del ingeniero José Emiliano García, a quien le agradecemos el día de hoy contar con su buena disposición y el hecho de compartir su experiencia y sus conocimientos. ¿Cómo les va? Emiliano García es ingeniero de sistemas, titulado por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Su trabajo de investigación está enfocado en metodologías de dirección de proyectos, mejoras de procesos internos y estimación de proyectos de tecnología. Tiene más de 15 años de experiencia y ha sido consultor de empresas de diversos rubros: banca, finanzas, tecnología y sistemas previsionales. Su experiencia incluye la gestión de proyectos de desarrollo de software, consultoría de tecnología y análisis de datos, implementación de procesos de calidad y metodologías de desarrollo, entre otros. Adicionalmente, ha realizado cursos de posgrado en implementación de ISO, responsabilidad social, empresarial, emprendedurismo y ventas. Le gusta la vida en el campo, le gusta la buena comida, como comenzábamos con él hace un rato, le gusta la vida alegre. Buenas noches, buenas tardes, José, buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Argentina. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, ¿cómo les va a todos? Un placer. Gracias por invitarme al seminario. Bueno, también debo además agradecerles a Roger y a Franz, que me han ayudado para poder darles este seminario. Bueno, debo agradecer también a la empresa para la cual trabajo, que me ha permitido mostrarles los modelos que les voy a mostrar. Esta empresa se llama Palisade. Y bueno, al gerente de ventas que vive ahí en Lima, ¿sí? Y al director de soluciones personalizadas, Gustavo Vinuesa, también, que me ha ayudado a poder habilitar esta presentación. Así que cuando quieran podemos comenzar, Roger. Sí, José, muchas gracias. Mi nombre es Roger Quispe, soy vicepresidente de Educación. Este es un webinar, uno más para los miembros del capítulo. Bueno, en esta oportunidad, haciendo difusión para todos. El objetivo de este webinar es justamente revisar algunos casos de la estimación de costos en el área de proyectos de construcción. Sí. Vamos a revisar, la metodología va a ser la siguiente, ¿no? Pueden, a través de chat, realizar sus preguntas. Yo voy a participar como moderador. Voy a estar en constante comunicación con José como para hacerle llegar sus preguntas. Al final también vamos a tener un conversatorio. El hecho de participar en este webinar presume la obtención de un PDU para los que son certificados PMP o alguna otra certificación de PMI. Bueno, sin más que decir y agradecerte, José, te doy el pase. Bueno, muchas gracias. A nivel introductorio, bueno, la estructura de la charla es muy simple. Vamos a ver algunos conceptos teóricos clave, ¿sí? Y después vamos a entrar en un modelo de ejemplo con el cual yo les voy a explicar cómo nos manejamos en esta metodología que yo les voy a exponer. Una cosa importante, acá estamos entrando en el área de lo que se llama la analítica avanzada. En otros casos se le llaman las data science, la ciencia de datos. Entonces, es un objetivo personal mío poder bajarlo a tierra, ¿sí? Desmitificar estas palabras que son tan grandilocuentes y poder, a través de conceptos simples, poder habilitarlos a ustedes a que utilicen estas herramientas. Van a ver que lo que yo les voy a mostrar está en el Excel seguro que lo manejan, es un hecho. Es una buena forma de empezar a expandir sus conocimientos a estas nuevas disciplinas, que es la analítica de datos, a lo que son las ciencias de datos.
y para que le pierdan un poco el miedo, ¿sí? Muchas veces estas palabras, lo que es inteligencia artificial, lo que es aprendizaje de máquina, nos da un poco de miedo, ¿sí? Porque es como que estamos un poco en el ámbito de la ciencia ficción, pero para que empecemos como un dato general, tengan en cuenta que Palisade, la empresa para esta que hace esta herramienta que yo les voy a mostrar, existe desde el año 1984. O sea, cuando seguramente muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si bien ahora, en este momento, está mucho más difundido, hace casi 40 años que se están implementando este tipo de herramientas, por supuesto en mercados quizá más desarrollados, ¿sí? Eh, en mercados que en este momento tratan a este tipo de metodologías como obligatorias, ¿sí? Pero bueno, ahora se ha generalizado, se ha facilitado el acceso al poder computacional, ahora con un Excel vamos a poder ejecutar los mismos algoritmos que antes necesitábamos un mainframe para poder hacerlo, ahora lo hacemos con un celular si queremos. Entonces, esa nueva realidad en la cual vivimos, esa inserción de la tecnología en todos los ámbitos, ha habilitado estas nuevas disciplinas, ¿sí? Una cosa que es importante, nosotros nos vamos a centrar en lo que es la gestión de proyectos, específicamente en el aspecto clave de la gestión de proyectos, que es la estimación de costos. Después hay un montón de otras aplicaciones dentro de lo que es la gestión de proyectos donde podemos intervenir con estos algoritmos que yo les voy a mostrar, por supuesto. Pero vamos a empezar con lo más básico, que es la estimación de costos, y después, si a ustedes les interesa, y si Roger y Franz quieren que yo les siga dando otras ideas y otras aplicaciones, los haremos en otros seminarios en el futuro. Por lo pronto, vamos a estar haciendo entonces estimación de costos y vamos a estar aplicando algún algoritmo específico que facilita la transformación de estos modelos tan discutibles de estimación de costos en algo mucho más avanzado y que nos da mucho más información para la toma de decisiones. Un par de conceptos claves, ¿sí? Vamos a empezar con eso y vamos a hacer la primera parada en unos minutos, ¿sí? Ustedes pertenecen al PMI. El PMI es, digamos, el organismo principal encargado de lo que es la inteligencia colectiva alrededor de lo que es la gestión de proyectos, ¿sí? Entonces ustedes tienen muy claro que la mayoría de los proyectos fallan, ¿sí? La mayoría de los proyectos no son precisos, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la naturaleza donde estamos insertados, ¿sí? Nuestros proyectos no son compartimientos estancos que no son influenciados por nada, sino que estamos en un contexto, en un entorno cambiante que dificulta tanto la estimación de costos como el ajuste de los calendarios a los cuales, que es lo que nosotros nos dedicamos, digamos, como gestores de proyectos, ¿sí? Entonces, obviamente, habrán visto esas gráficas de esos embudos en los cuales al principio tenemos mucho menos información, por ende la incertidumbre es mayor, y a medida que vamos avanzando en el proyecto vamos teniendo cada vez más información y por ende la incertidumbre es menor. Pero la incertidumbre no se pierde nunca, ¿sí? Normalmente lo que hacemos para estimar costos es hablar con expertos. En el mejor de los casos tenemos registros históricos referidos a cuánto tiempo nos lleva una tarea o a qué valor o qué costo tiene una tarea o el valor de la hora de esa tarea y el tiempo. Pero en general estamos trabajando con un concepto de valores más probables, ¿sí? En el mejor de los casos vamos a tener la opinión de varios expertos o la retroalimentación de los proyectos que nos permiten tener tanto valores, un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo, ¿sí? Escenarios, ¿sí? Trabajar con escenarios es como una primera aproximación a este modelado que yo le llamo modelado probabilístico, modelado estocástico, ¿ok? Vamos a pasar.
El objetivo de cualquier planificación, de cualquier gestión de proyecto, es que terminemos a tiempo, que terminemos dentro del presupuesto de tiempo y el presupuesto de costo de nuestro proyecto, ¿sí? Y si vamos a una perspectiva un poco más amplia, no solamente tenemos que terminar a tiempo, porque eso es la visión desde nuestra empresa, sino que la visión más holística de nuestro proyecto es que se cumplan los requerimientos que nuestro cliente nos ha impuesto, ¿sí? Muchas veces desde una visión un poco más individual, un poco más egoísta, vamos a solamente tratar de encasillarnos y a tratar de terminar nuestro proyecto dentro de los parámetros que nos establecen en términos de costo y tiempo. Pero tenemos que ampliar ese concepto también a los requerimientos cambiantes de nuestro cliente, ¿sí? Lo cual agrega otra dimensión de incertidumbre, sobre todo en los proyectos blandos, en lo que se llaman los proyectos de software. Ahí tenemos un aspecto de incertidumbre agregada que tiene que ver con la calidad, digamos, o el tipo de requerimiento, que agrega mucho más complicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la historia? Que normalmente fallamos en el establecimiento, en la definición de los requisitos iniciales. Por ende, las estimaciones de costos son diversas, digamos, son inciertas, ¿sí? Por lo general también puede ser que tengamos eventos de riesgo, eso me comentaba Roger hace un rato, y eso se maneja con otro tipo de modelos, ¿sí? Que se llaman registros de riesgos, ¿sí? Que son los típicos mapas de calor que establece el PMI Book, ¿sí? Entonces vamos a tener varias cosas que tenemos que ver inclusive en el futuro y que pueden influir en la capacidad de gestión, digamos, para cumplir las metas del proyecto, ¿sí? Tenemos que aceptar que es algo complejo, digamos, cumplir esas metas, entonces tenemos que tratar de mitigar esas incertidumbres, ¿sí? ¿Cómo hacemos para mitigar esa incertidumbre? A través de la información. Y a través de la información vamos a generar modelos que nos permitan imaginar el futuro, ¿sí? A eso se llama análisis o se llama prospectiva, ¿sí? Y después, con esta información, lo que vamos a poder hacer es calcular de forma más eficiente las reservas o contingencias que nos permitan mitigar el efecto de las fallas que tengamos en nuestra estimación de costos. ¿Cuál es el concepto general y más importante? Que necesitamos evaluar, ¿sí? No podemos hacer una estimación de costos en base a un número determinístico, a un número estático, a una opinión individual, ¿sí? Necesitamos poder analizar las incertidumbres, podemos ver cómo los riesgos afectan a nuestro proyecto. Con toda esa información podemos generar modelos que nos permitan anticiparnos y tomar decisiones correctas, como entrar o no entrar a un proyecto que estamos haciendo una licitación, por ejemplo. ¿Quién hubiera pensado el efecto de una pandemia en nuestro mundo? Claro que muchos de ustedes serán ingenieros de sistemas y, bueno, cambió la localización del trabajo, pero imagínense todas las empresas que tienen que ver con la construcción, con las empresas de infraestructura, con las mineras, digamos que me imagino que habrán tenido una afectación mucho más drástica en sus planes, ¿sí? Vamos a ver ahora unos conceptos clave. Antes que nada, Roger, no sé si hay alguna pregunta o viene todo bien, si me escuchan bien. Todo bien, José, por ahora. Bueno, perfecto. Vamos a ver algunos conceptos importantes, ¿sí? Vamos a ver lo que es el análisis de riesgos en general, ¿sí? Que es a lo que yo me dedico. El análisis de riesgo es aquella tarea, digamos, que nosotros tenemos como gerentes de proyectos y como gerentes de riesgo en muchos casos, de anticipar e identificar los factores de riesgo que influyen en nuestro proyecto, ¿sí? Una vez que nosotros los tenemos identificados, podemos identificar hacer un ranking, por ejemplo, de cuáles son los que más afectan en las salidas que nosotros estamos evaluando, por ejemplo, en el costo o en la duración de nuestro proyecto. Y de esa forma, tomar decisiones de cómo gestionar el riesgo.
¿Ok? Y otra cosa que es muy importante es esto que se llama el análisis prospectivo. Yo les comenté recién que la prospectiva es imaginarnos el futuro, ¿sí? Es el uso de nuestra cabeza para ver cuáles son los posibles caminos que puede llevar nuestro proyecto, ¿sí? El análisis de prospectiva, así como una definición general, ahí la tienen, el ejercicio sistemático de la imaginación y la razón para anticipar el futuro, ¿sí? Diferente al análisis predictivo, ¿sí? Eso es un poquito más allá, ¿sí? La prospectiva es una visión un poco más simple, ¿sí? En el análisis prospectivo, ¿qué usamos? Usamos métodos matemáticos en este caso, métodos de cuantificación, que nos permiten ya no estar en el mundo de lo cualitativo, no en un color, en un rojo, en un verde, en un amarillo, sino ponerle números, ponerle valores a nuestros riesgos, a nuestras incertidumbres, y de esa manera poder calcular el nivel de riesgo o la incertidumbre total de nuestro proyecto. El algoritmo en particular que nosotros utilizamos y que vamos a utilizar en el ejemplo que yo les voy a mostrar, se llama simulación de Monte Carlo, ¿sí? Yo les voy a explicar eso. Me gustaría, Roger, que hagas como ahí preguntas por el chat. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es la analítica avanzada? ¿Y cuántos conocen además lo que es este algoritmo, este método que se llama simulación de Monte Carlo, ¿sí? Para saber a qué tipo de público nos estamos acercando, ¿sí? Pero esto para muchos de ustedes va a ser quizás la primera introducción a un algoritmo de analítica avanzada, ¿sí? Y empiecen a perderle el miedo porque se llama Monte Carlo. ¿Por qué se llama simulación de Monte Carlo? Porque tiene que ver con el casino, tiene que ver con las ruletas, ¿sí? Ya les voy a contar un poco de historia de cómo nace esto, ¿sí? Existen dos conceptos que tenemos que separar, ¿sí? Acá hay una cuestión semántica, ¿sí? Una cosa es la incertidumbre y otra cosa es el riesgo, ¿sí? La incertidumbre tiene que ver con que no entendemos o no conocemos todo sobre una situación o un evento o un proceso, ¿sí? O una tarea. Tenemos información sesgada, tenemos poca información, escasa, o tenemos información dudosa, por ejemplo. La incertidumbre implica una representación cuantitativa del error que nosotros vamos a tener en el cálculo de un costo en este caso, ¿sí? Nosotros a través de la simulación de Monte Carlo vamos a poder generar números aleatorios asociados, en este caso, a una tarea que nosotros vamos a modelar, ¿sí? Esos números aleatorios van a estar describiendo, digamos, cómo se comporta una tarea, ¿sí? Ya se los voy a mostrar yo en el ejemplo. La incertidumbre es lo que origina al riesgo, ¿sí? Pero no es el riesgo. El riesgo es un evento o una condición incierta, ¿sí? El riesgo no necesariamente es negativo, ¿sí? El riesgo negativo es lo que se llama una amenaza a nuestro proyecto. El riesgo positivo son los que llamamos oportunidades en nuestro proyecto, ¿sí? Y el riesgo puede ser medido en términos muy diversos, en términos de costo, como lo que vamos a ver ahora, en términos de duración de las tareas, para establecer un calendario probabilístico, por ejemplo, ¿sí? O para un riesgo ya de una condición más cualitativa, podemos ver cuál es el riesgo de que varíe el alcance o no, ¿sí? Eso depende mucho del tipo de información que tengamos en nuestras bases de datos, ¿sí? Otra cosa que es interesante, a través de la simulación de Monte Carlo podemos aprovecharnos de otras metodologías adicionales para sumarle mayores niveles de interpretación, ¿sí? Como lo que son las correlaciones matemáticas, y en otros casos también podemos integrarla
a la simulación de Monte Carlo a lo que se llaman árboles de decisión, que es otra herramienta muy utilizada en lo que es la analítica de datos, ¿sí? Que nos permite ver todos los caminos posibles que tenemos en un proyecto. ¿Okay? Antes de entrar en lo que es la simulación de Monte Carlo, coméntame, Roger, ¿hay alguna pregunta? Bueno, respecto a la pregunta que habíamos lanzado, respecto a si conocían los Monte Carlo, bueno, hay algunos que conocen el método, algunos que están trabajando en inversiones, lo utilizan para el análisis de Claro, inversiones, algunos, claro. en todo caso, para ellos es nuevo, ¿no? Hay respuestas como que podríamos decir unos 50% conocen y otros 50% es nuevo, ¿no? Exactamente, sí. En el mundo financiero, en el mundo de los seguros, es muy común la aplicación de simulación de Monte Carlo, ¿sí? En el mundo de los proyectos, o en los proyectos de software, en los proyectos de infraestructura, la estimación de costos, por ahí es una disciplina que no es tan conocida, sobre todo en nuestro medio, pero bueno, cada vez va entrando más fuerte, ¿no es cierto? Yo les voy a ofrecer esta idea a nivel para un proyecto de infraestructura, como nombraste vos, pero digamos, sería muy interesante. De hecho, yo tengo yo presenté el año pasado, justamente en la conferencia del PMI, una metodología que relaciona simulación de Monte Carlo a metodologías ágiles, ¿sí? Que es una problemática también compleja, ¿sí? Porque la agilidad no le agrada mucho que tengamos este tipo de estimaciones de costos, ¿sí? Es todo medio a ojo, ¿viste? La agilidad no le gusta medir mucho, le gusta hacer y después vemos cómo seguimos, ¿sí? Está bien, pero es discutible, ¿sí? Bueno, simulación de Monte Carlo, les voy a contar un poco de historia. ¿Cuándo nace? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial? Porque ahí tenemos las primeras aplicaciones basadas en computadoras rudimentarias, ¿sí? ¿Qué nos permitían esas calculadoras, digamos? No le digamos computadoras, calculadoras. Nos permitían hacer un cálculo que antes lo hacíamos a mano, ahora lo podemos hacer con una máquina de forma automática, ¿sí? Simulación de Monte Carlo, ¿por qué Monte Carlo? Porque Monte Carlo, en el sur de Francia, es donde está el famoso casino de Monte Carlo, y ahí están las famosas ruletas tan hermosas, digamos, y se basa un poco en el concepto de aleatoriedad, ¿sí? Que cada lanzamiento que nosotros tiramos en la ruleta, nunca sabemos qué número va a caer, ¿sí? Sabemos que tiene una distribución, que tenemos 36 posibilidades, tenemos al 0, que nos juega en contra encima, porque siempre va a la casa. Entonces, existe una aleatoriedad y un resultado, digamos, determinado, relacionado a la aleatoriedad que nos da la ruleta, ¿sí? La simulación de Monte Carlo es una metodología que nos permite evolucionar los modelos que ustedes tengan en Excel, modelos determinísticos, modelos de números estáticos, a modelos probabilísticos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con la simulación de Monte Carlo? Vamos a reemplazar esa capacidad, esa realidad inherente de los modelos actualmente de números estáticos por distribuciones de probabilidad, son estos dibujos que vemos acá raros. Vamos a generar números aleatorios de forma automática, vamos a generar recálculos de forma automática y vamos a analizar los resultados utilizando la estadística, ¿sí? ¿Qué nos permite la simulación de Monte Carlo? ¿Sí? Nos permite reconocer cuál es el riesgo que tenemos en nuestros proyectos, ¿sí? Nos permite hacer cálculos de esas contingencias que nosotros necesitamos calcular para las reservas de nuestros proyectos, ¿sí? Nos permite encontrar cuáles son las variables, o en este caso, cuáles son los ítems de costo más importantes
y cómo debemos distribuir, nos permite decidir cómo debemos distribuir nuestro esfuerzo en la mitigación de esa incertidumbre. Y después una cosa muy interesante que nos permite encontrar la correlación entre variables, ¿sí? Y ver si tenemos alguna linealidad entre dos variables, ¿sí? La podemos predefinir y la podemos después entender también si no la hubiéramos predefinido. ¿Ok? Simulación de Monte Carlo siempre tiene una misma idea, ¿sí? Primero vamos a definir entradas en el modelo. En este caso serán los ítems de costo, cuál es su valor. Después tenemos nuestra máquina que genera muestras aleatorias para esas entradas. Y después nuestra misma máquina genera un cálculo, un recálculo de forma automática, de ese modelo, en este caso del presupuesto, para posteriormente analizar esa salida, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad son estas curvas que nosotros vemos. Ya les voy a mostrar, no le agarren miedo, ¿sí? Les voy a tratar de... Vamos a utilizar básicamente estas, ¿no? Las que se llaman continuas, ¿sí? Pero les voy a explicar estos dos tipos de distribuciones de probabilidad rápidamente. Las distribuciones de probabilidad discretas, acá estamos dentro del mundo de los números enteros, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, números enteros, ¿sí? En este caso, es una distribución, o sea, binomial, ¿sí? Acá la tenemos. La distribución binomial lo que nos permite es modelar la probabilidad de ocurrencia de un evento, por ejemplo. En este caso tenemos un evento que solamente ocurre, vean que tiene un 1, el 30% de las veces. Y el 70% de las veces es 0. ¿Sí? Cuando veamos, ojalá que veamos en el futuro un registro de riesgos, de eventos de riesgo, vamos a ver cómo se utiliza este tipo de distribuciones. Pero es importante que entiendan que utilizamos distribuciones de probabilidad discretas para aquellos eventos, aquellas variables que tienen que ver con la ocurrencia, o con la probabilidad de ocurrencia, o con la frecuencia que tenemos en la ocurrencia de un evento. ¿Sí? Y la distribución de probabilidad continua, acá estamos dentro del mundo de los números reales, ¿sí? Y lo que nos permite modelar este tipo de distribuciones son aquellos eventos en términos de su cantidad, de su valor, de su duración, ¿sí? De un porcentaje, por ejemplo, ¿sí? En este caso acá tenemos una distribución que se llama PERT, ¿sí? Se define con 3 puntos. ¿Okay? Tenemos una curva que tiene un sesgo, ya van a ver, hay muchas cuestiones de estadísticas que ustedes podrían inclusive seguir investigando. ¿Ok? Yo les voy a tirar algunas, pero ustedes es importante que si les interesa entrar en lo que es la analítica avanzada, empiecen a ver estas cuestiones que tienen que ver con la estadística. ¿Okay? Luego la salida la vamos a ver con dos gráficos. ¿Sí? El gráfico principal se llama histograma, ¿sí? Que es, de nuevo, una curva de densidad o un histograma. De nuevo, acá tenemos una gráfica que nos indica cantidades y probabilidades. Y acá tenemos lo que se llaman los tornados, que es lo que utilizamos para hacer el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es aquel análisis que nos permite determinar cuál de los ítems de costo son importantes en su contribución al total del proyecto. ¿Sí? Antes del modelo de ejemplo, veamos algunas dudas, Roger. Sí, José. Bueno, nos pregunta Rafael, ¿cuántos tipos de curvas de difusión existen? Ya, yo te puedo decir, bueno, eso es, históricamente han ido creciendo, o sea, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con las ciencias duras, la matemática, la probabilidad.
la herramienta que yo les voy a mostrar, que se llama @risk, tiene implementadas 84, creo que son, más entre 80 y 90, ¿sí? Pero eso, digamos, no quiere decir que sean todas, sino las que están implementadas dentro de la herramienta. Y otra cosa que sucede es que esto sigue creciendo. A medida de que la ciencia de datos se está haciendo tan importante, hay muchos más matemáticos, muchos más estadísticos trabajando, y por ende se descubren más curvas, digamos, en la investigación. Entonces, algunas se implementan, otras no, y después hay otras herramientas que podemos utilizar para ver ya no solamente curvas, sino ver lo que se llaman series de tiempo, por ejemplo, ¿sí? Que es cuál es la influencia que nosotros tenemos del periodo o de los ciclos dentro de nuestras distribuciones de probabilidades, dentro de nuestros datos. Entonces, en particular, tenemos creo que son 84, no quiero mentir, en @risk. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos dicen, ¿podrían dar un ejemplo de cómo planificar la respuesta a los riesgos utilizando Monte Carlo? Bueno, eso creo que lo vamos a ver otra vez en lo siguiente, cuando se muestre la práctica, ¿verdad? Sí. Lo que vamos a ver acá es la respuesta a través del cálculo de contingencia, ¿no? Pero yo creo que ahí hay que lo vuelva a elaborar, pero creo que se refiere más a lo que se llaman los registros de riesgos, ¿no? Lo que son los planes de mitigación, ¿sí? Eso lo podríamos ver en un webinar específico de registro de riesgos, si querés, ¿sí? Después tenemos otra pregunta, dice, ¿cuál es el programa que podemos utilizar para realizar las simulaciones? Bien, a ver, yo les voy a mostrar uno que se llama @risk. A ver si les muestro la página para que inclusive lo bajen. Esta es la página, palisade.com, ¿sí? Y acá yo voy a utilizar @risk. Ustedes pueden programar simulación de Monte Carlo, si saben programación de Excel, pueden programarlo en Excel, o pueden utilizar R, o pueden utilizar Python. Obviamente, utilizar @risk facilita todo, porque ya está hecho, ¿no? El otro lo tienen que hacer medio a mano. Pero existen otras herramientas similares, sí, capaz que no son tan accesibles como Risk, pero sí existen, ¿sí? Yo trabajo para esta empresa, les puedo mostrar esta, no voy a hacer una crítica sobre las otras herramientas, ¿sí? Inclusive acá pueden bajar una prueba gratuita, si les interesa. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, Roger? Sí, nos preguntan si pueden utilizar Arena, el software Arena. Uy, me mató. No lo conozco, no lo conozco. Es probable, existen muchos. Sí, Bueno, pues, el software Arena más que todo es para hacer simulación de procesos productivos, teoría de colas, ¿no? Podrían de repente ahí elaborar el tipo de distribución con el Input Analyzer que utiliza Arena, pero no está muy orientado a lo que es... no, me parece que no, me parece que es otra cosa. Sí. Es otra cosa, es otro tipo de simulación, Así ¿sí? es. De modelado, es más modelado de procesos, es otra cosa, claro. Exactamente. Bueno, no sé si te parece, seguimos, ¿tenés otra duda por ahí para comentar? Voy abriendo el RISC. Sí, bueno, también me están preguntando, ¿puede usarse también el Crystal Ball, no? Crystal Ball, claro, era la otra herramienta grande, digamos, de todo esto. También, sí. Bueno, no está quizás tan evolucionada porque un poco se dejó de trabajar un poco en la herramienta, pero sí, definitivamente. Una pregunta en este aspecto, nos preguntan, ¿cuáles son las entradas para el proceso de simulación? ¿Son entradas cuantitativas, cuantitativas? Ahora se los muestro, sí, ahora se los muestro. Okay. Vamos a ver, acá yo les voy a ocultar estas dos columnas, así
Empezamos de a poquito, ¿sí? ¿Tenés otra pregunta o arranco nomás? Sí, dale, dale. Ya Bueno, no. como verán acá, yo tengo un ejemplito. Es muy simple, ¿sí? Tenemos una unidad de negocios, tenemos el ítem de costo que corresponde a esa unidad de negocio, y tenemos tres escenarios, ¿sí? Para cada uno de esos ítems de costo, le hemos preguntado a nuestros expertos que nos digan un máximo, un mínimo y un más probable, y después hemos utilizado esos datos para armar estos tres puntos, ¿sí? Entonces tenemos acá el estudio de viabilidad que nos va a costar entre 40 y 72.000, con un más probable de 45.000, ¿sí? De esa forma hemos construido todo nuestro, acá les voy a achicar, me dicen si se ve bien, ¿no? Hemos construido nuestra estimación de costos y tenemos tres totales, ¿sí? Cuyo más probable es 1.014.410, ¿sí? Pongámoslo en dólares, si quieren, ¿sí? Después tenemos un probable que está en los 800 y medio y un máximo de 1.350.000, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esta visión, digamos? Que si bien tenemos inclusive tres escenarios, estamos captando pobremente la incertidumbre, ¿sí? Puede servir desde un aspecto inicial, pero ya cuando tenemos que tomar decisiones de presupuestos duras, ¿sí? Nos vemos que esta información es incierta y lo vamos a ver en los resultados, ¿sí? Para hacer esto, entonces, lo que hacemos con @risk, en este caso, tenemos, y yo lo que hice fue, para mejorar la charla, es hacer una comparación entre dos distribuciones de probabilidad, ¿sí? Lo que vamos a hacer, y yo acá voy a borrar esto, para que vean qué fácil que es. Primero, @risk agrega como una barra de herramientas adicional del Excel, ¿sí? Acá yo no estoy viendo, fíjense, son números, son sumas, ¿sí? O sea, no tenemos fórmulas raras, ¿sí? Ahora recién vamos a empezar a poner fórmulas raras, que no son tan raras tampoco, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer en este modelo de ejemplo que yo les voy a mostrar es comparar el efecto del uso de una distribución de probabilidad u otra. Vamos a utilizar dos distribuciones de probabilidad, la distribución que se llama triangular y la distribución que se llama PERT. ¿Por qué utilizo esas dos distribuciones? Primero, porque son las más populares en la estimación de costos, ¿sí? Y segundo, porque utilizan como parámetros, como, digamos, atributos o, digamos, como partes de su fórmula, el mínimo, el más probable y el máximo, ¿sí? Que son normalmente las respuestas de un comité de riesgos. Si nosotros queremos agregar una distribución en @risk y en las otras herramientas debe ser muy parecido, tendríamos que ir en la barra de herramientas de la herramienta de risk a el botón distribución. Una vez que presionamos distribución, se nos va a abrir la ventana donde podemos seleccionar. ¿De acuerdo? Yo les había dicho, son 80 y tantos. Fíjense, acá tenemos todas las distribuciones. ¿Sí? Acá tenemos solo las continuas, solo las discretas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá en las favoritas, acá tengo mi triangular, que es la que vamos a utilizar en esta columna. Y la triangular, una vez que seleccionamos la distribución, tenemos que decirle qué valores de mínimo, más probable y máximo le vamos a poner a esa función. Entonces acá vamos a seleccionar las celdas, siempre por referencia. Podemos escribir acá 45.000, ¿sí? Y podemos escribir acá la celda también, ¿sí? El problema es de que si ustedes escriben el valor, entonces si cambia, porque la idea es que esto
sea vivo, digamos, que sea un modelo que ustedes lo vayan gestionando y pueda cambiar. Si cambia el valor más probable y ustedes no cambian el parámetro en la distribución, no va a cambiar, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza la referencia a la celda, ¿sí? Eso es una buena práctica del Excel inclusive, ni siquiera de @risk, sino del Excel en general. Y una vez que hemos determinado los parámetros, tenemos acá la curva de la distribución, que ¿cómo la interpretamos? La interpretamos como... ¿Se escucha? ¿Roger? Sí, José. ¿Se escucha bien? Bien. ¿Cómo lo interpreta la máquina? Como cualquier valor que se tome dentro de este triángulo va a tener la probabilidad asociada a la posición que tenga. Entonces, acá los valores más probables, en este caso alrededor de 45.000, van a tener mayor probabilidad de ocurrencia, y los valores más cercanos al mínimo o al máximo tienen una menor probabilidad de ocurrencia, ¿sí? En este caso estamos viendo una distribución que está sesgada hacia el máximo, ¿sí? Que tiene lo que se llama una curtosis, ¿ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos siendo pesimistas en este caso, que el estudio de viabilidad es más probable que vaya para el lado de los valores más caros que los valores más baratos, ¿sí? Si bien el más probable está siempre centrado en el 45, acá no tenemos mayor superficie yendo a los valores máximos que yendo a los valores mínimos. Una vez que presionamos OK, ya tenemos asignada nuestra distribución en lo que es estudios de viabilidad. Otras formas de agregar la distribución es botón derecho, acá tenemos el menú contextual, definir, acá tenemos la triangular de nuevo, acá vamos a seleccionar las celdas, como hicimos hasta ahora, y listo. Acá tenemos una curva, que también es una triangular, por cierto, pero está sesgada un poco. En realidad es simétrica esta, ¿sí? Tenemos un valor más probable y después tenemos 5 y 5 para cada lado. Para que vean qué tan fácil es, fíjense, o sea, acá tenemos una función que obviamente se la pueden aprender de memoria y tiene los 3 parámetros, son las 3 celdas. Y lo que voy a hacer ahora es extender la fórmula y ya tenemos extendidas las curvas que nosotros vamos programando para cada una de esas distribuciones. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes aprenden las funciones, es solamente aprender a, digamos, es como el Excel, ¿sí? Entonces, acá directamente yo voy a utilizar la misma funcionalidad del Excel. Voy a utilizar el Excel, digamos, el ArcGIS junto con las funciones propias del Excel. Otra forma, acá tenemos de nuevo todas las distribuciones. Acá tenemos la triangular. Y acá tenemos la típica ventana de funciones del Excel de nuevo, ¿sí? Entonces, acá voy a hacer el doble clic, y entonces ya tenemos todas las funciones ya programadas con una triangular. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende, Roger? Sí, José. Perfecto. Para hacer la PERT, de nuevo, lo que podemos hacer, vamos a ir al RISC Define, definir, vamos a utilizar la PERT, la tenemos acá, y de nuevo vamos a utilizar las celdas para definir el mínimo, el más probable, y el máximo. ¿Sí?
Fíjense, yo ahora no les voy a seguir mostrando cómo hacer las distribuciones porque es todo lo mismo, digamos. Siempre que respetemos la referencia a las celdas es bastante simple, ¿sí? Una vez que tenemos ya las distribuciones en la PERT y en la triangular, inclusive les puedo mostrar un dato muy importante. ¿Por qué yo les quiero mostrar estas dos? Porque si bien se utilizan los mismos parámetros, la superficie de las curvas es muy diferente, ¿sí? Ya lo vamos a ver en los efectos. Nosotros, acá tenemos una función de overlay o de superposición de distribuciones. Utilizamos la PERT para compararlo. Si ustedes ven cómo cubre la triangular y cómo cubre la PERT, van a ver que la PERT cubre mejor cerca de los valores más probables y la triangular cubre mejor que los valores en los cuales hay un sesgo, ¿sí? Entonces, podríamos considerar que la triangular castiga más al valor más probable y la PERT castiga menos al valor más probable, o es más propensa a darnos más valores más probables. Es importante que tengan en cuenta eso y es lo que yo les quiero demostrar utilizando estas dos distribuciones. Una vez que hemos hecho todas las distribuciones de entrada, vamos a hacer la sumatoria. Le vamos a poner a las dos sumatorias, a los totales, una función adicional que se llama risk output. ¿Sí? Como verán, lo que hace la risk output, voy a agrandar acá, es solamente declara, le dice al @risk, yo quiero que acumule los valores de esta celda, ¿sí? Y lo pongas bajo el nombre, por eso el parámetro ese, el nombre incertidumbre triangular, y en este caso incertidumbre PERT. Una vez que tenemos eso definido, estas dos, lo voy a remover para volvérselos a agregar. Acá tenemos solamente sumatorias, verán, ¿sí? ¿Ok? Y lo vamos a transformar en salidas del modelo a través de este botón que dice Output. Ahí ya tenemos nuestro modelo, lo vamos a probar con este botoncito. Vean cómo los valores, acá yo lo que voy a hacer, voy a cambiar los títulos. ¿Sí? Y fíjense que yo apreté este botón que nos permite hacer un lanzamiento de dados, digamos que, o sea, activa la máquina de números aleatorios. Cuando yo presiono F9, genera un muestreo independiente de cada una de esas ítems de costo. ¿Sí? De esa forma podemos probar que se están generando los valores dentro de los parámetros que nosotros hemos establecido. ¿Sí? No se escapa ninguno. ¿Ok? Una vez que hemos terminado eso, disculpen, una vez que hemos terminado de comprobar que funciona correctamente, podemos apagar la función y podemos proceder a hacer la simulación de Monte Carlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende, Roger? Y José, bueno, hay una consulta. Dale, te escucho. Dice, ¿cómo podemos saber cuál es la mejor tipo de distribución que podemos aplicar? Existen varios. Es como saber que existen muchos tipos de herramientas, pero no sé en qué ocasiones usar tal o cual. Bien, a ver.
En este momento nosotros estamos explicando lo que se llama el criterio de experto, ¿sí? Por lo general, en este tipo de proyectos no existen muchos históricos. No sé, vos me dirás en tu experiencia de administrador de proyectos, ¿mantienen datos históricos de cuánto sale un estudio de viabilidad? Bueno, en algunas ocasiones sí, ¿no? Histórico, la Bueno, verdad es muy poco. yo puedo dar fe en la industria del software que es muy difícil poder establecer, digamos, cuánto nos demoramos en hacer un proceso específico, un método o un servicio web específico, etcétera. ¿Por qué? Porque cada uno de medio es como una obra de arte individual, cada cosita. Si bien podríamos hacerlo, tratar de subdividir y generar artefactos de software que pudiéramos guardar sus datos individuales, pero es algo complicado. En el caso que se pudiera hacer eso, entonces podemos salir del criterio de experto y hacer un ajuste de distribuciones. El ajuste de distribuciones se hace a través de este botón que tenemos acá y nos permite utilizar datos históricos. Yo les voy a mostrar un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, acá tenemos cuál es el consumo de un chocolate, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos uno de los ejemplos, hacemos un ajuste, la herramienta misma, ahí está, la herramienta misma nos dice que la que mejor ajusta de las curvas, en este caso una triangular, ¿sí? Pero para hacer eso necesitamos tener información histórica, ¿ok? Otro caso es cuando son datos científicos, ¿sí? Cuando son datos científicos, podemos estar avalados por la investigación científica para utilizar otro tipo de distribuciones, ¿sí? En el caso de lo que es estimación de costos, lo más común es que utilicemos estimación de 3 puntos, ¿sí? Y que tratemos de consultar al menos 2 o 3 presupuestos o 2 o 3 personas que nos digan cuáles son los valores mínimos, más probables y máximos, y eso es lo que impactamos para hacerle las distribuciones. Las distribuciones triangular y PER son las más populares. Por supuesto que podrías utilizar otro tipo de distribuciones, pero probablemente ya no tengan los mismos parámetros, no sean, por ejemplo, máximo, más probable y mínimo, sino que utilicemos media y desviación estándar, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, depende un poco de qué tipo en qué industria estamos, pero en general lo que es distribución de 3 puntos es lo más común. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, José. Bien, entonces, tenemos nuestro modelo, tenemos todas las entradas en azul, todas las salidas en rojo, ya después les explico lo que es lo verde, y vamos a hacer 1000 veces el recálculo de nuestro modelo utilizando números aleatorios para cada una de las distribuciones, ¿sí? Vamos a simular. La simulación es automática, hay un montón de configuraciones que podríamos hacer, pero bueno, yo no se las voy a mostrar en este momento. Fíjense que demoramos poquito, me parece que les voy a poner 5000 para que poder mostrárselos bien. Voy a poner el modo demo. Ahí estamos. Fíjense, acá estamos haciendo 5000 veces, es como que estamos estudiando 5000 escenarios posibles. Los números que estamos utilizando como valores son siempre diferentes para cada uno de esos 5000 escenarios. Por ende, los totales van a ser 5000 escenarios diferentes. Entonces, todas las interpretaciones que nosotros hagamos de este histograma va a tener que ser una interpretación estadística. Ya no vamos a hablar de valores, vamos a hablar de estadísticas, ¿sí? Ya les voy a hacer la interpretación rápidamente de esto. Y vamos a hacer la comparación entre la PERT y la triangular. Y después vamos a rápidamente introducir la idea de contingencias utilizando este tipo de herramientas.
antes que nada, hasta que esto termine, Roger, me gustaría que cada uno si quieren compartir por el chat, cómo hacen el cálculo de contingencias en cada industria, digamos, ¿sí? Yo puedo aportar un poco la de software, cómo hacen para calcular la contingencia, ¿sí? Yo les voy a contar la metodología que yo recomiendo. Bueno, ahí estamos por los 1600, lo vamos a parar porque me parece suficiente, o lo vamos a apurar sacando el recálculo del Excel, y ahí va mucho más rápido. Voy a tomar un mate. Bueno, entonces acá tenemos 5000 escenarios posibles que nos dan esta curva, que es la que nosotros utilizamos para tomar las decisiones. ¿Ok? Esta curva, ¿qué nos dice? Nos dice cuál es la densidad, cuál es la probabilidad de ocurrencia de un valor determinado. ¿Sí? En este caso, lo que quiero hacer es yo una comparación de este valor que tenemos acá, 1.014.410. ¿Se acuerdan que era el valor más probable que teníamos en el modelo original determinístico? ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos eso, lo vamos a poner como un marcador. Vamos acá a las opciones del gráfico. Acá tenemos un marcador, vamos a ponerle acá. Mira, ya me olvidé cuánto era, disculpen. Vamos a copiar el número porque si no... 1.014.410. Vamos a poner acá un valor determinado, 1.014.410. ¿Sí? Vamos a ponerle OK. Y acá tenemos el marcador. Fíjense dónde cae ese valor más probable. Cae en un valor ínfimo, ¿sí? O sea, estamos en una probabilidad muy escasa. Menos casi el 0% de que peguemos ese valor. O sea, si bien estaba dentro de la sumatoria de los más probables, cae muy en la cola positiva. En este caso estamos hablando de costos, estamos siendo súper positivo, ese valor más probable es súper positivo. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿qué sucede? Que si hubiéramos calculado contingencias con ese valor, fíjense todos los problemas que podríamos tener. ¿Ok? ¿Se entiende esa interpretación? Otra cosa que podríamos ver es, bueno, el cálculo de contingencias ya lo vamos a ver en un momento. Lo que vamos a ver es el análisis de sensibilidad, que se hace con esos tornados que yo les había nombrado. O sea, acá vamos a ver el tornado, que se llama contribución a la varianza. Y acá en un gráfico muy simple podemos ver el ranking de cuáles de los ítems de costo contribuyen más a la varianza del proyecto. ¿Sí? ¿Esto por qué es importante? Porque nos permite hacer un Pareto y decir, bueno, yo voy a mitigar la incertidumbre de estos, a ver cuántos son, 7 tareas, y no voy a invertir tanto en mitigar la incertidumbre de estas otras restantes, porque su influencia en el total del proyecto, en la incertidumbre total del proyecto es muy baja. ¿Sí? Entonces, si nosotros logramos que nuestra preparación de sitio esté controlada, podemos asignar recursos ahí para controlar mejor los sistemas eléctricos, los estudios de viabilidad, etcétera, vamos a tener mayor control sobre el proyecto. Existen varios tornados, en este caso son 5, que tienen una interpretación siempre diferente, ¿sí? Pero básicamente van a lo mismo, a poder tomar las decisiones a dónde asignar los recursos, ver cuál es la influencia de las variables, en este caso a la media de la salida, que es el total de esta incertidumbre triangular. ¿Sí? Y otra cosa les quería mostrar, acá voy a volver de nuevo a los resultados, voy a volver de nuevo al histograma. Yo les había hecho otra columna con PERT,
que es la otra distribución de probabilidad. Entonces lo vamos a superponer. Y vamos a ver ese efecto que yo les decía, como una PERT tiene un comportamiento diferente a la triangular. ¿Sí? Entonces tenemos la triangular mucho más castigadora, yendo hacia los valores máximos, en este caso, y una PERT mucho más benigna, ¿sí? Dándonos un proyecto que, si bien tiene su cola y cubre superficies similares, inclusive la mayoría, pero está mucho más, es mucho más benigna y tenemos un costo mucho más controlado, ¿sí? Otro problema que tiene en este caso la triangular y la PERT, que tenemos una desviación estándar mucho mayor, y es obvia, ¿no es cierto?, por la amplitud de la curva, en lo que es la triangular, y una desviación estándar menor en lo que es la distribución, utilizando la distribución PERT. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hay que ser cuidadoso, hay que representar correctamente las variables, los ítems de costo. Podemos combinar, no hace falta que sea todo PERT o todo triangular. Podemos considerar que algunos ítems de costo merecen que se utilice triangular y otros merecen que se utilicen PERT. ¿Sí? Inclusive utilizar varias distribuciones diferentes. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho eso, y para terminar antes de lo que es mi propuesta de cálculo de contingencias, vamos a ver algunas funciones que nos permiten ver los estadísticos. Fíjense, ¿cuál es la probabilidad de conseguir el más probable utilizando la incertidumbre triangular? 0.269%. O sea, prácticamente nada. ¿Sí? Y utilizando la incertidumbre PERT, la probabilidad de que se cumpla este valor más probable determinístico es casi un 5%, es muy bajo. ¿Sí? Y acá tenemos dos conceptos que son los percentiles, justamente lo que utilizamos para calcular las contingencias. ¿Sí? Normalmente, bueno, y esto es justamente lo que yo quiero discutir ya para cerrar inclusive con ustedes, normalmente para calcular la contingencia yo recomiendo utilizar el percentil que determine su empresa. El percentil 80 suele ser muy común utilizarlo para lo que es reserva de contingencia, ¿sí? En obras de infraestructura, y por lo general yo lo calculo como, ¿cuánto habría que poner en la reserva? Habría que poner la media, que es lo que muestra acá este valor, disculpen, habría que poner el percentil 80 menos la media de la salida. ¿Sí? Y acá tenemos un valor de 20.000, casi 21.000 dólares, que es lo que nosotros deberíamos guardar en la reserva de contingencia que maneja. La reserva de contingencia es aquella que maneja el Project Manager y que nos habilita, digamos, a cubrir esas cosas que se nos pueden desviar de nuestro análisis. Y el percentil 95, esta es la de contingencia, y en el percentil 95 vamos a poner la gerencial. Gerencial, yo recomiendo utilizar el percentil 95. ¿Sí? Hay empresas que utilizan el valor máximo posible de nuestra curva, pero yo recomiendo utilizar el percentil 95, y yo recomiendo que utilicen también una fórmula muy simple de el percentil 95 menos el percentil 80 que hemos utilizado para la reserva de contingencia. Con eso tenemos una reserva gerencial equilibrada, digamos, con la reserva de contingencia. Tenemos dos centros de costo en nuestro balance que nos reservan esos valores para poder calcular esas reservas, ¿sí? Bueno, nada, esto es mi propuesta.
Yo creo que con eso estamos bien. Acá yo les tenía para mostrarles que ustedes pueden armar reportes con este tipo de herramientas rápidamente. ¿Sí? Ustedes pueden, en este caso está generado por código, el gráfico acá, pero bien podrían, a ver, disculpen, ver el resultado, botón derecho, copiar gráfico, vamos a nuestro PowerPoint, lo pegamos. ¿Sí? Así que, bueno, las herramientas son muy útiles, nos facilitan mucho el trabajo. Vamos a cerrar acá, les voy a mostrar. Y me gustaría ya con esto, Roger, que pasemos a las últimas preguntas y respuestas. ¿Sí? Sí, José. Bueno, José, agradecerte por tu buena disposición y tu exposición muy clara y muy práctica, ¿no? Aún más en este año que es el año de riesgo. ¿Quién iba a imaginar que estaríamos en estas condiciones? Definitivamente. Bueno, tenemos una pregunta de Roberto Carlos. Nos dice, buenas tardes. Una consulta. Se ha utilizado 5.000 interacciones. ¿A qué se refiere el ítem que indica simulaciones? ¿Dónde tiene el valor 1? Bien. Esta herramienta nos permite utilizar lo que se llaman escenarios. ¿Sí? Es una función que se llama SimTable. En este caso no se justifica. ¿Sí? Básicamente nos permite utilizar diferentes parámetros para las distribuciones. Y vos podés acá hacer múltiples simulaciones de 5.000 iteraciones al mismo tiempo. ¿Sí? Eso tendríamos que ver esa funcionalidad específica, pero te permite hacer escenarios de simulación simultáneos. ¿Ok? Pero normalmente, sobre todo en este nivel inicial, van a utilizar una sola simulación con múltiples iteraciones. Después tenemos otra pregunta. ¿Qué métodos de pronóstico podemos utilizar? Por ejemplo, ¿cómo puede un país pronosticar la demanda nacional post-COVID? Bueno, ese es un modelo complejo. No me están pidiendo, me la están haciendo difícil. A ver, yo les voy a mostrar, por ejemplo, yo hice un modelito para jugar, ¿no? No crean que esto está científicamente avalado. De cómo es la evolución del COVID acá en Córdoba, en mi ciudad. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos esta distribución, a ver, nos permite, por ejemplo, evaluar la evolución de algo muy específico, como es la enfermedad. ¿Sí? Vamos a cerrar este otro para que sea un poco más rápido. Entonces vamos a simular la evolución de COVID acá 1000 veces. En Córdoba en este momento creo que ha habido, en mi ciudad, ¿no? Unos 400, 500 infectados. ¿Sí? Estamos en el día de la cuarentena, creo que 70. Entonces, nosotros vemos, yo tenía marcado hace un par de semanas, vemos el 60 al 80, vamos a ver lo de antes y vamos a ver lo de ahora, vamos a ver esos resultados, y acá podemos ver cómo, digamos, se establece, a ver, disculpen, yo lo hice mal acá, 60 al 80. Y vamos a ver un gráfico específico que es de tendencia, ¿sí? Nos permite ver cómo va evolucionando la curva en estos 20 días, o cómo evolucionaría. ¿Sí? De esa misma forma, en este caso lo que me había nombrado, la pregunta es cómo podemos evolucionar la reacción del gobierno, del crecimiento de... Bueno, eso habría que ver cómo modelamos todas las variables. Por ejemplo,
las variables de recuperación de la industria, los efectos que podría tener un rebrote del COVID, la reacción de la moneda, por ejemplo, o cómo se van moviendo nuestros demandantes de productos, en el caso de ustedes, por ejemplo, los minerales, por ejemplo, eso tendría un impacto muy grande en digamos, en la recuperación, ¿no? Pero bueno, todo ese tipo de cosas se modela de forma específica, en este caso son cosas complejas, digamos, me imagino al Ministerio de Economía ahí trabajando para hacer eso. Yo desde mi posición un poco desinformada, difícilmente podría decirles cómo modelar. Que se puede, ¿sí? Por ejemplo, con series de tiempo podríamos modelar el comportamiento de commodities, por ejemplo, ¿sí? Del valor del cobre, del valor del oro, del valor de la plata, ¿sí? Pero bueno, todas esas cosas individuales hay que sumarlas dentro de un modelo muy complejo de lo que es la economía de un país y ver cuál es la probabilidad de recuperación. ¿Ok? Bueno, tenemos otra pregunta. Si corremos nuevamente la simulación, ¿los datos obtenidos cambiarán? ¿Cómo podemos Sí, llegar a un número con menor error? bien. Si la semilla es siempre la misma, yo les voy a abrir ahora el ejemplo, eso es una configuración ya específica. Si la semilla siempre es la misma, siempre los resultados van a ser los mismos, ¿sí? Porque se empieza desde el mismo lugar. Pero @risk lo que permite es utilizar inclusive semillas diferentes en cada simulación. Por ende, eso se ve resuelto. Acá en los settings hay varias cosas interesantes, pero acá en lo que es sampling, acá tenemos para cambiar el generador de números aleatorios e inclusive podríamos cambiar la semilla, ¿sí? Acá tenemos que cambie en cada uno de las simulaciones, cada vez que apretamos este botón, la genera de forma aleatoria, o podríamos establecerla para que siempre tengamos la misma distribución de la salida, ¿sí? En el caso como estaba configurado, siempre va a ser diferente, ¿sí? Si vemos ahora, yo voy a sacar el modo demo mientras vamos a preguntar otra cosa, y vamos a hacer dos, y ahí les voy demostrando cómo es diferente en cada caso. Y obviamente los valores mejoran a medida que utilizamos más iteraciones, ¿sí? Acá tenemos los valores estadísticos, ¿sí? Tenemos acá en la media 1, 0,76, 771. Vamos a hacerlo de nuevo. Uno, 0,76, 769. ¿Sí? Entonces sí, va a variar levemente y a medida que nosotros incrementamos el número de iteraciones se hace más preciso. Hay una teoría que se llama la del límite central, digamos, que también eso hay que tener cuidado porque dice la teoría del límite central que si la cantidad de iteraciones tiende a infinito, todas las distribuciones de salida tienden a la normal, a la distribución normal. ¿Sí? Y José, tenemos otra pregunta. María nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Monte Carlo y Latin Hyperview? Bueno, Monte Carlo, Monte Carlo clásico, eso también está dentro de estos settings, ¿sí? Les voy a mostrar acá. El tipo de sampleo, ¿sí? Que es la selección de los valores. El Monte Carlo clásico es más lento que el Latin Hypercube, ¿sí?
Latin Hypercube es como una evolución de Monte Carlo clásico. Monte Carlo clásico utiliza 1000 valores aleatorios, ¿sí?, para conformar las curvas. Lo que hace el Latin Hypercube es utilizar rangos independientes de valores, o sea, como que hace cortes y utiliza menos variedad, digamos, de números aleatorios. Pero está comprobado eso, que su efecto, si bien puede tener un ligero, digamos, efecto a nivel numérico, sus beneficios en términos de velocidad es mucho mayor, ¿sí? Igual les sugiero ahí que no se dejen de ver de mi palabra, digamos, de un ingeniero de sistemas. Hay muchos mejores videos en YouTube explicando Latin Hypercube versus Monte Carlo. Lo van a ver muy fácilmente ahí en un videito, ¿sí? Pero es más rápido el Latin Hypercube, ¿sí? José, tenemos un par de preguntas más. Bien. Preguntan, para hacer un análisis de pronóstico de costos de un proyecto, ¿en qué data se concentraría en recolectar? Bueno, evidentemente lo que es la información del máximo, mínimo y más probable, ¿sí? O sea, para cada ítem de costo, yo tendría, por ejemplo, depende mucho de las reglas de cada negocio, ¿no? Pero tendría o 3 presupuestos, o 2 presupuestos, o 3 opiniones de expertos, ¿sí? Para poder determinar de forma fidedigna cuál es el mínimo, el más probable y el máximo para cada ítem de costo. En el caso del software, tendría la mayor cantidad de información histórica posible que nos permita acercarnos a una estimación posible de tiempo de desarrollo de un artefacto individual, ¿sí? Eso es muy difícil, digamos, de responder esa pregunta. Depende mucho de qué tipo de información tengan como alimentación, ¿sí? Así es, José. La última pregunta, ¿cómo evitar errores mayores durante la simulación? ¿Cómo evitar errores durante la simulación? Así es. Bueno, los errores, la simulación en sí misma no, la simulación en sí misma nos muestra todos los valores, sean buenos o sean malos, digamos, no hay error en la matemática, digamos, porque es el resultado de una fórmula, ¿sí?, de un modelo. El error puede estar en la interpretación de esos valores, por supuesto, ¿sí? Acá la clave de los errores, ¿sí?, está en la selección incorrecta de las distribuciones o de los parámetros de las distribuciones, ¿sí? Si nosotros tenemos malas las entradas, nuestras salidas van a ser malas, ¿sí? Si nosotros logramos reducir eso, digamos, esa información errónea, seguramente vamos a estar muy bien, ¿sí? Ok, José, sin ninguna otra duda, bueno, agradecerte, José, por tu buena disposición, como siempre, una exposición muy didáctica, muy buena, muy clara, muy precisa, Bueno. y más aún, Espero no haberlos aburrido yo hoy, porque no sé si hubo mucha matemática, yo traté de ser lo más práctico posible, pero si hubo mucha estadística, mucha matemática, les pido disculpas, a veces uno no se puede frenar, ¿no? Pero ya saben, para el futuro, si quieren seguir aprendiendo, ya tenés mi mail. sí, José, muchas gracias, seguramente te estaré